Les saludo a todos ustedes y el profesor Bernardo Bolaño Celazo y junto con mi compañera Jimena Rodríguez Muñoz estaremos acompañando el proceso desde las áreas de educación religiosa escolar y ética y valores en cada una de las pistas que miraremos dentro de este primer semestre. Es un gusto conocerlos y les doy una cordial bienvenida con el ánimo de que bajo sus conocimientos, bajo sus experiencias, podamos construir. Lo que necesito, lo que pido de ustedes es que empleemos ese diálogo constructivo desde las experiencias y aquellos abordajes, no solamente temáticos, sino también desde la lectura profunda, desde el análisis contextual y sobre todo desde la propuesta que ustedes, desde su práctica y desde su deseo de formarse como futuros docentes o quienes ya el día de hoy ejercen como docentes y tienen la posibilidad de tener un contacto directo con los niños, con las niñas en las diferentes lugares donde ustedes residen. Nuevamente un cordial saludo y espero que estos espacios, a quien no pueda conectarse a las clases sincrónicas, que es un espacio pues un poco más personal que podemos tener ese contacto a través de estos videos que resumen en sí la clase que hemos visto, sean aquellas responsabilidades, aquellos compromisos que ustedes tienen con su propia formación y también aquellos compromisos que tienen con querer aprender y con querer ser cada día mejor en su ámbito personal y en su ámbito profesional. Como ya ven ustedes abordado en un primer momento dentro de la pista de reconocer el contexto escolar, eh, quiero que ahora abordemos un segundo eje temático. Y en esta pista uno, que es la convivencia y el reconocimiento del otro, la ética del cuidado en el aula. Quiero que partamos de que hoy en día no podemos hablar de una ética aislada, de una ética que sitúa a la persona como un mero individuo, sino de una ética que se construye con el otro. Y al construirse con el otro también exige que tenga ese cuidado. No hablamos de la ética del cuidado en el aula porque nosotros dentro de esos ambientes protectores y seguros que se convierten en las escuelas o los escenarios donde ustedes se desarrollen, deben ir en protección de los menores y los más pequeños. Y sobre todo deben ir en construcción de que esa convivencia y ese reconocimiento del otro me debe llevar también a cuidarlo y a cuidar. Entonces es lo que trataremos en este eje temático de poder abordar con ustedes. En un primer momento los invito a que en la comodidad de su hogar o en el espacio que ustedes miren pertinente, podamos entrar a contextualizar y problematizar en esta primera etapa de la preconfiguración, que lo que busca es indagar unos saberes previos que ustedes tienen frente a ese contacto de la perspectiva que tenemos, la convivencia con el otro. Para ello, pues, les he dejado aquí un pequeño cortometraje que ustedes lo pueden analizar, donde queremos, lo que quiero es que ustedes extraigan unas ideas generales que les permitan hacer un acercamiento a experiencias vividas como tal, o que en la práctica docente, ustedes en su práctica, o perdón, en su diario vivir como estudiantes, o si ustedes ya tienen hijos, familiares, hermanos que estudien, o en los escenarios en los que se encuentren, cómo de cierta manera existe una diversidad de seres, pero también existe una diversidad de temores frente a encontrarme personas nuevas o a escenarios nuevos, a caracteres nuevos, a comportamientos nuevos. Entonces les dejo este cortometraje para que lo revisemos y una manera de analizar cuál es, que nos podamos hacer estas tres preguntas. Primero, quiero que ustedes evidencien qué tipo de conflictos se observan entre los personajes del cortometraje, dentro de la esencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, un juego muy común, ¿no? Que a veces hacemos para descartar que se pierda papel de tijera. Y sabemos que uno dice, "Bueno, esto mata tal, ¿no?". Pero quiero que en este cortometraje identifiquemos ese escenario que a veces para nosotros es un juego, pero ahora miremoslo desde un escenario escolar. ¿Qué conflictos se presentan allí? Segundo, quiero que ustedes empecemos a reconocer el otro. ¿Qué aprendizajes se extraen sobre el valor del reconocimiento del otro? Cuando yo empiezo a reconocer el ser, la esencia, las características particulares del otro. Y por último, dentro de la ética en sí del cuidado, ¿cómo se manifiesta la ética del cuidado en las acciones finales? ¿Qué pasa al finalizar ese cortometraje? ¿Qué pasa con el papel? ¿Qué pasa con la tijera? ¿Qué pasa con las uñas piedras? Pero en esencial, ¿qué pasa con el papel?
quiero que revisemos en esas acciones finales. ¿Todo esto para qué? Para que podamos hacernos esta pregunta. ¿Qué papel debería asumir un docente frente a situaciones de rechazo, violencia o discriminación en aula? Ustedes como futuros docentes o quien ya ejerce, ¿cuál es ese papel que asumimos nosotros cuando miramos un rechazo, cuando miramos actos de violencia y discriminación? ¿Será que la indiferencia? ¿Será que normalizar comportamientos está bien? ¿O cuál es el papel? ¿Será que debo asumir un papel más de mediador, un papel más de reconciliación, de aceptación? Bueno, les dejo esa inquietud para que dentro de este proceso que vamos revisando y que vamos a ir analizando, ustedes se lo puedan hacer. Posteriormente, en la plataforma hemos subido un documento que es esencial, que nosotros aprendamos y reconozcamos y analicemos los lineamientos curriculares que guían el quehacer de la ética y los valores humanos en Colombia. No se trata simplemente de enseñar porque sí, sino que quiero que ustedes ya vayan comprendiendo que enseñar ética y valores en las escuelas trae consigo reconocer para qué, reconocer que también tiene unos lineamientos. Si bien es cierto, no existen unas temáticas como tal, sí existen unos lineamientos que direccionan el quehacer de esta área. Y quiero que con ustedes en el transcurso pues, de este primer semestre lo vayamos analizando. En esta primera pista analizaremos dos apartados muy importantes eh, de este documento. ¿Qué palabritas clave quiero que ustedes vayan reconociendo? ¿Qué es lo que nos va a servir para poder seguir dialogando, poder seguir construyendo conocimiento en este primer momento? La palabra democracia, violencia, exclusión, diversidad, cultura escolar, participación. Y ustedes muy juiciositos en el ámbito de su lectura guiada y en este caso de su lectura individual y de interiorización, miren esos desafíos que enfrenta la escuela frente a la formación moral el día de hoy. ¿Qué vigencia tiene enseñar ética, enseñar valores el día de hoy? Entonces, en un primer apartado, quiero que ustedes lean y reflexionen en torno al capítulo 2, nuestro contexto sociocultural, enfatizando lo que nos exige la ética y el conflicto en la Colombia de hoy. Quiero que analicemos en ese capítulo 2 ese conflicto y cómo se vive la ética hoy en día en Colombia. Y del capítulo 4, en el apartado 3, lo referente al contexto escolar, la cultura escolar y la educación ética y moral. Estas dos lecturas, como les decía, van a permitirles contextualizar y comprender la relación entre la convivencia, entre la ética, el cuidado, entre la cultura escolar, entre la democracia y la participación. Entonces, esto es importante porque para ustedes, como futuros docentes, les ayudará a afianzar no solamente conceptos éticos, filosóficos, sino que también les permitirá reflexionar en torno a textos que están escritos frente a una realidad que vive la Colombia de hoy, que es a la Colombia que nosotros, como docentes, y ustedes, en el caso de básica primaria, atienden o van a atender. En ese primer capítulo quiero que reconozcamos lo referente a la ética y el conflicto en la Colombia de hoy, los siguientes apartados. Sí, he dejado aquí un pequeño esquema como que resume en sí las situaciones centrales de ese primer capítulo. La educación ética y moral en el contexto escolar. En un primer momento vamos nosotros a encontrar los desafíos éticos y morales actuales. Entonces vamos a reflexionar en torno a la ética plural y polifónica. ¿Cómo así? ¿Cómo a través de la diversidad de lo que existe yo puedo crear un ambiente armónico? Puedo escuchar, puedo hablar, puedo comprender. ¿Qué puentes hay entre esos expertos y los docentes para las comunidades pedagógicas plurales? ¿Cómo llevar aquella teoría que he aprendido, aquello que se presenta en los componentes teóricos? Bueno, ¿cómo llevarlo al aula? ¿Qué tipo de puente voy a hacer para ello? ¿Qué tipo de puente debe ser el docente en el área de ética para ello? Descubrir y reconstruir prácticas y culturas escolares. ¿Deconstruir por qué? Porque nuestros niños, nuestros estudiantes van a llegar, sí, con unos saberes, pero también es nuestra labor poder mirar qué de ello es tan acertado y qué no. Y a partir de ello también reconstruir, mirar de lo que tú sabes cómo podemos fortalecerlo. Lógicamente, desde una práctica y desde una cultura escolar. La escuela como laboratorio social. Existen laboratorios de ciencias, bueno, que buscan experimentar y descubrir nuevas cosas.
Si bien es cierto que no hablamos con objetos, sino con sujetos, con personas, pero ¿por qué no hacer del área o de esta clase de ética un laboratorio donde podamos experimentar y podamos practicar? Y de esa manera reconocer la diversidad. Y cuando hablamos de negociar es qué puntos de encuentro podemos llegar que nos permitan crear a través de espacios democráticos, participativos, un bien en común. Los nuevos modelos de convivencia, de justicia y paz que exige la Colombia de hoy frente a la convivencia, frente a la justicia, frente a la paz. Y formar ciudadanos en democracia, en justicia, en derechos humanos y solidaridad, que es el reto que nosotros tenemos. ¿Sí? Formar a esa persona que se enfrenta a una sociedad. Como segunda, encontraremos de prácticas autoritarias a enfoques comprensivos. Primero, la década de debates para una escuela dialogante y democrática, como lo decía anteriormente. Yo debo generar desde estos espacios, desde esta área como tal, esos espacios que me permitan escuchar al otro, que me permitan llegar a unos acuerdos con él. Hablar así de espacios democráticos donde todos participamos. ¿Cómo se mira el castigo físico versus a manuales de convivencia? ¿Cómo hoy en día yo no puedo hablar de castigar, sino de hacer un pacto con el otro, de pactar algo que nos permita generar ambientes armónicos? Y por último también aquel paradigma de una escuela tradicionalista, no una letra con sangre, aquello que vamos archivando, porque hoy en día debemos hablar de unos aprendizajes significativos que reconocen la diversidad, que reconocen los estilos, que reconocen los ritmos de aprendizaje del otro. Y encontramos también la democratización escolar como retos y contradicciones. Sí, igual. Esos avances normativos, el gobierno escolar, los consejos de convivencia, los manuales o los pactos de convivencia que nos permiten generar esos escenarios. Persistencia del autoritarismo, el trato irrespetuoso y el favoritismo, que son cuestiones que debemos ir erradicando de nuestras escuelas, pero que lamentablemente en algunas aún se presentan. De distancia entre el discurso y la práctica democrática. No es hablar de democracia, es hacer democracia en mis salones. Y las normas versus auténticos cambios de mentalidad y actitud. La norma, o como lo podemos decir, o como ustedes lo miraban en la cuestión de la estructuración de los PI. Pues el papel aguanta todo, pero ¿hasta qué punto yo eso lo hago realidades en mis escenarios escolares? Hacia la construcción de una escuela moderna, o va cambiando. Pero entonces les pregunto, o nos pregunta el documento, la escuela como espacio que dialoga en lo multicultural, si dialogamos en eso, cuando ya encontramos un escenario muy diverso en sus aulas de clase, formar ciudadanos críticos, autónomos y solidarios. Si será que mi estudiante o forma la autonomía o forma netamente la dependencia. Si son críticos frente a las realidades, pero desde una postura del respeto. El docente crítico y comprometido, incluso sin la tecnología. Si bien es cierto, hablamos de avances modernos, de avances tecnológicos, también debemos tener presentes que el modernismo también se da desde el campo, desde lo rural, y qué apuesta yo estoy haciendo frente a ello. Y canalizar el inconformismo juvenil constructivamente. Sí, hoy en día nos quejamos de todo, pero entonces vamos formando al niño para que en vez de quejarnos, hagamos algo, busquemos transformar desde nuestra primera realidad, pues aquello que vamos a llevar dentro de una sociedad y carencias y desigualdades del sistema escolar. Sabemos que lamentablemente Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pero bueno, pues me repito, es que cómo podemos nosotros desde nuestra aula, desde esas responsabilidades que vamos a tener o que tenemos, empezar a hacer transformar. Lógicamente hay una desigualdad de cobertura y calidad a nivel urbano, a nivel rural, son condiciones, contextos y escenarios diferentes, pero que desde la educación debemos responder a cada uno de ellos. La pobreza, la riqueza, alta analfabetización, hasta el 30% en zonas rurales, donde lamentablemente a veces no focalizamos desde la misma necesidad que tiene informarnos y educarnos. Y repitencia, deserción y exclusión temprana. Duele mucho cuando personas o jóvenes o niños desertan. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer frente a ello? ¿Será que mi escenario escolar, aquello que yo estoy practicando y enseñando, favorece o por el contrario no? Entonces, eso encontraremos en ese apartado. Posteriormente, en el apartado 4.3, la cultura escolar y la ética y la educación ética y moral, vamos a encontrar tres ejes principales. El contexto escolar,
los desafíos educativos y la construcción de escuelas modernas, que tiene relación pues aquello que habíamos analizado. Entonces en ello profundizaremos entre la cultura escolar, entre las prácticas democráticas, entre las desigualdades educativas, entre los retos éticos y morales, entre la ciudadanía moderna y algo importante, los espacios multiculturales. Y en ellos es importante que analicemos qué normas y valores compartimos dentro del aula. ¿El respeto, la tolerancia, será que se vive o simplemente se quedan como teoría? ¿Será que la participación estudiantil sí se da a través de los consejos, a través de los pactos de convivencia? La transparencia en las decisiones. Por eso hoy en día hablamos de consejos. Yo no puedo hablar de decisiones autoritarias ni como docente, ni los directivos en sus escuelas, sino que hablar de transparencia en las decisiones y que aquello que estamos tomando realmente responda a la necesidad inmediata de lo que está sucediendo. Accesos limitados a recursos. Como lo hablamos hace un momento, pues lamentablemente mm, la educación a veces carece de muchos recursos, pero no podemos quedarnos también en ello, sino también mirar qué alternativas con la comunidad educativa podemos buscar. ¿Para qué? Para hablar de una calidad educativa variable. Pues va a variar las calidades educativas dependiendo de las zonas, ¿sí? Y también quiero que analicemos esa parte y el impacto de un proyecto de vida. ¿Será que la propuesta educativa, ese PI de los colegios responde a un proyecto de vida? No lo hace. Formación en derechos humanos. Sí, reconocer que todos gozamos de unos derechos que son inviolables. Y los niños, de por sí, aquellos derechos que se garantizan bajo unos códigos que son a la vez universales y que también prevalecen sobre cualquier tipo de derechos. La construcción de identidad que permita no ser copia de otros, sino que permita desde su cultura, desde su contexto, desde su creencia, poder generar esa identidad. La ciudadanía activa, no buscamos agentes pasivos ni estudiantes pasivos, sino activos y comprometidos con la realidad que les compete. Y el compromiso social, como un agente transformador también de la sociedad. Y algo muy importante, la diversidad cultural. Como lo decíamos, preparamos para atender varios contextos. Pues una aula de clase, encuentro diversidad, no solo por regiones, por creencias, sino también por culturas. Y la educación inclusiva. ¿Hasta qué punto yo hago de mi escenario algo que responda a las necesidades de todos? Son retos que tenemos, pero que la ética del cuidado nos pide hoy en día hacer y que lo vamos a encontrar, lo vamos a analizar en este apartado del documento. En esto mismo, pues yo aquí les dejo un ejercicio particular que ustedes lo puedan hacer para que puedan comprender mejor los conceptos que habíamos hablado, ¿no? De convivencia, de ética, de cuidado, de cultura escolar, de democracia, de participación, del proyecto. Podamos hacer un gráfico inicial que más adelante nos permitirá perfeccionarlo cuando vayamos a hacer la narrativa del microcontexto. Pues en un momento nos quedaremos en un macrocontexto que nos permita comprender a grosso modo eh, este tipo de situaciones. Pero este tipo de imágenes nos permiten interiorizar. Si no la podemos plasmar en un papel, por lo menos plasmémosla en nuestra mente que nos permita comprender y figurar aquellos conceptos, de tal manera que los reconozcamos en los diferentes contextos. Y por último, les dejo un texto de profundización. También se ha habilitado en la plataforma eh, el libro de la cortina, en el cual vamos a encontrar en el apartado 7 eh, un tema muy importante. O sea, en este capítulo 7 quiero que lo profundicemos. Educar en la ciudadanía, aprender a construir en un mundo juntos. Es un tema importante, es corto. Leamos. Mire que la lectura forma al docente y en nuestro caso forma cómo nosotros vamos a poder dirigirnos a nuestros estudiantes. Entonces es un libro importante donde quiero que ustedes se pregunten de qué manera los principios éticos abordados por Cortina pueden transformar tu práctica pedagógica como futuro docente, comprometido con el cuidado, la ciudadanía y la autonomía. Quiero que nos preguntemos eso a partir de este capítulo, que aquí también les he dejado un pequeño resumen. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar una primera apartado, educar en la ciudadanía, aprender a construir juntos, busca que la educación y la formación de ciudadanos comprometidos y activos dentro de una sociedad democrática. Ella nos habla de una ética civil, donde yo me reconozco en la sociedad con el otro, participando con el otro. Vamos a encontrar en un numeral uno el mundo de los valores. Según ella, y esta frase quiero que la podamos interiorizar. Sobre gustos no hay nada escrito. Si bien es cierto, cada uno desde sus contextos
generaliza unos ciertos comportamientos o generaliza unas ciertas actitudes, eso no desmerita también la creencia del otro. Lógicamente, no desde una mera subjetividad de los valores, sino desde una humanización de los valores, que desde la práctica podamos nosotros mirar la esencia de estos valores y profundizarlo dentro de los procesos propios de aprendizaje. O no solo de aprendizaje, sino dentro de la ética civil, ciudadana que ellos tienen. El progreso moral. Si bien es cierto, nosotros hablamos de que hay un progreso en todos los ámbitos educativos, tecnológicos, sociales, globalizantes. También hay un progreso moral. Como también las épocas han cambiado. Y hace cambio de épocas también necesita que yo revise cómo se están llevando de cierta manera los valores y la moral dentro de las sociedades. Pues me repito, sin subjetivizar y pensar ya no lo que yo creo así debe ser, ¿no? Ella nos habla así como en el pasado, en la historia, nosotros leímos que había unos códigos morales aceptables en su tiempo. También hoy en día hablamos de unos valores socialmente aceptables, pero que dignifiquen a la persona, que dignifiquen al ciudadano, que reconozcan la sociedad. Y por último encontramos educar en valores cívicos. Ella hace una conclusión importante, que son los valores o define 5 valores importantes del ciudadano. Primero, la libertad, pero no la libertad de hacer, la libertad de decidir, la libertad de hacer lo que yo quiera, sino una libertad para formarme, una libertad para ser autónomo, una libertad para decidir. Nos habla de la igualdad, pero no con base solamente a la ley, sino con base también a la igualdad de oportunidades. Hoy en día los felicito a ustedes, que miren que desde los escenarios, desde los contextos, acceden hoy en día a esta modalidad virtual para poderse formar como docentes en básica primaria. Entonces, a ese tipo de igualdades al cual nosotros tenemos derecho y oportunidades y que permitan al otro también reconocer el respeto activo. No hablamos de un respeto vacío que se queda en una teoría, sino activo. ¿Cómo respeto? Respetando. ¿Cómo enseña a respetar? Pues creando escenarios de respeto. La solidaridad como un compromiso activo del bienestar de los demás, poder generar escenarios empáticos, poder generar eh, escenarios que permitan comprender la situación del otro y a partir de ello también yo poder actuar. Y por último, el diálogo, como le hemos venido hablando, escenarios democráticos y dialogantes deben generar o buscar resolver conflictos. Y ustedes, como docentes o como futuros docentes de básica primaria, ¿qué deben buscar? Generar espacios de diálogo, de reconciliación, escenarios que permitan buscar puntos afines. ¿Qué tan buenos comunicadores somos? ¿Qué tan conciliadores somos frente a unos eventos? Entonces, esto es muy importante. Entonces, en ese capítulo 7 los invito a profundizar estos primeros apartados que hemos abordado. En el mismo orden, pues esta práctica los invito a ustedes, ¿no? A realizar una actividad individual escrita. Bueno, desde su posibilidad, la que reconozca una situación escolar real o vivida, como estudiantes, padres, acudientes o docentes en formación, en la que hayan puesto en juego la convivencia, el reconocimiento del otro o el cuidado. Se le abordó de manera adecuada según lo que hemos aprendido, qué cambiamos o cuál es mi reflexión frente a este hecho. Entonces quiero que recordemos una situación que hayamos vivido y si actuamos o no correctamente, cómo podemos, después de esto que hemos analizado, mejorar esas prácticas o frente a una futura situación similar, cómo ahora que hemos comprendido que la ética, que los valores, que la educación religiosa son actividades prácticas que buscan formar a la persona, al ser que buscan mirar mi contacto con el otro, yo cómo puedo actuar en este momento. Les agradezco. ¿Sí? Les dejamos esta pequeña reflexión. Educar en la alteridad es enseñar a mirar con respeto, a convivir con empatía y a valorar la diversidad como riqueza. Educar en la alteridad es educar en el otro también. Muchas gracias y nos vemos en la próxima pista. Chao.